Muy buenas, volvemos con El Simbionte, cómics para todos, movimentarios, una vez más con vosotros, hablando de cine y cómics y de nuevo demostrando que el cine también puede inspirar cómics, puede alimentar el mundo editorial. En este caso con una pequeñísima cápsula, un pequeñito episodio, que ahora sí entra dentro de los que tenemos de esta temporada, que no sé si lo seguiríamos numerando por temporadas o algo así, pero bueno, me pareció bonito ponerlo así en plan serie, el 1x02, 1x03, todo esto. Pero en este caso vamos a tratar un tema, una cosa que nos toca muy de cerca. De hecho, nos toca personalmente. Es algo que vivimos, es algo de lo que hemos podido ser parte. Y no hablamos más que de otra cosa que de este cómic de Star Wars en el que apareció Constantino Romero, dibujado por Salvador Larroca. Hablamos de nombres muy grandes, de personas muy grandes dentro del mundo del cine, doblaje, televisión y demás, y dentro del cómic. Entonces, primero vamos a daros un pelín de contexto de dónde vienen estos cómics y luego contaremos la anécdota real. Empezamos un poco por Star Wars, ¿no? Porque cuando se estrenó la película, esto creo que ya lo sabe todo el mundo, pero lo recordamos por si acaso, la película tuvo muchos problemas para llegar a estrenarse y para llegar a hacerse. Y una de las cosas en las que nadie pensó, salvo George Lucas, fue en todo el merchandising. Todo lo que hoy damos por sentado que cualquier película tiene que venir aparejado con el peluche, la figura de acción, la colcha, el cepillo de dientes, el huevo Kinder, todo lo que os podáis imaginar, pues entonces no existía. Y en aquel momento, pues no sé si muy bien porque Marvel se empeñó o porque George Lucas se empeñó, me imagino un poco por las dos cosas. Porque se divirtieron jugando con los muñequitos, haciendo la peli y dijeron, Algo, pues esto. algo así. El caso es que Marvel compró la licencia de Star Wars antes de que se estrenara la película. Es decir, fue un movimiento visionario porque consiguieron una de las franquicias más rentables que ha dado el cine al cómic, porque a día de hoy se siguen publicando tropecientos mil cómics de Star Wars, y me imagino que sería por una cantidad irrisoria, porque claro, en aquel momento cualquier cosa que vendiera era algo que a Lucas le permitía poder acabar la película. Entonces, en aquel momento cualquier dólar le bastaba para eso. Entonces, pues Marvel empezó a publicar una serie de Star Wars que empezó, de hecho, con la propia adaptación de la película. Y fue una serie que se prolongó durante algo más de 100 números. Y bueno, ya tiraba un poco a la aventura espacial, pasaba un poco de la saga de los Skywalker y toda la historia que después vimos en el Imperio Contraataca, el retorno del Jedi. De lo que se conoce ya como el viejo canon. Claro, efectivamente. Pero el viejo canon, más que Marvel... O el universo expandido, que se llama. El universo expandido, efectivamente. Era como realmente se llegó a hacer. Entonces, no fue cosa tanto de Marvel, sino de Dark Horse. Dark Horse compró los derechos una vez que Marvel pues decidió... Es verdad que, hagamos un poco de memoria, o sea, Star Wars realmente tiene prácticamente una década de silencio. O sea, la primera película es del 77, la tercera es del 83, después de eso sale la serie de Droid, sale la serie de Ewoks, sale las dos películas de los Ewoks. El especial de Navidad. Bueno, el especial de Navidad es siguiente a la primera película y eso lo quiere olvidar todo el mundo. A mí me hizo gracia, por lo menos, es una curiosidad, merece la pena verlo. Aunque sea por el segmento animado en el que sale Boba Fett. Sí, o por la anécdota de lo que fue, ya está. Sí. Bueno, el tema es que en esos años, pues lógicamente, el fandom de Star Wars no estaba tan pendiente de novedades. No existía internet, no existía tal, entonces no eran años un poco más bajos. Y entonces, en esa época aprovechó Dark Horse y efectivamente compró los derechos y empezó a sacar unos cómics, algunos más normales, otros muy buenos, historias también muy chulas que merece la pena ver y que en muchos sentidos complementaron de una forma bastante importante a las películas cuando no había películas. Entonces el fan de Star Wars pues estaba encantado con eso. Llegamos ya a la etapa moderna y claro, pasa lo que pasa, todos los movimientos que ya sabéis, Lucasfilm acaba siendo comprado por Disney, Disney reflota la saga cinematográfica y como Disney también es propietaria de Marvel, pues los derechos de los cómics vuelven a Marvel. Y entonces lanzaron una serie de colecciones, sobre todo al principio las que más auge tuvieron fueron la central de Star Wars y una de Darth Vader, que es donde entramos en este punto en el que nos hallamos. Donde alcanza nuestra actualidad. ¿Por qué nos toca esto? Pues porque, de hecho, por entonces ni siquiera existían movimentarios. Tanto yo como mi pareja, que somos los que creamos la web Movimentarios, colaborábamos con otro medio que se llamaba Fusion Freak. Y éramos como la cabeza en Madrid, éramos los que hacíamos las cosas en Madrid junto con otros compañeros. Y cayó la posibilidad de acudir al Expo Comic. Esto fue en el año 2015 tuvo que ser porque 2016 es cuando se creó Movimentarios, 2014-2015, pero casi seguro que es 2015. Vamos a Expo Comic, atendemos a
acudimos a ver cosplayers, autores, siempre muy en contacto con ilustradores y demás. Y se nos ofrece la posibilidad de entrevistar a varios autores, entre ellos Salvador Larroca. Incluso me acuerdo que por entonces también coincidimos con Pepe Larraz. Fue una edición súper chula. De hecho, Alex Saviuk también estaba, que en anteriores vídeos podéis ver que por aquí está un autógrafo suyo de Spider-Man. Y hicimos mesas redondas. Pudimos coincidir con ellos en mesas redondas que, para quien no conozca el medio o no conozca cómo se suele gestionar la prensa con invitados, una mesa redonda es sentarnos todos, da igual que sea en círculo, ¿no? No tiene por qué ser tampoco exactamente redondo. Nos sentamos todos en unas sillas y por turnos vamos lanzando preguntas o vamos conversando con el invitado. Ahí coincidimos Juan y yo, que ya nos conocíamos, que de hecho, curiosamente, nos conocemos desde el día que conocimos los dos a la vez a Harrison Ford, ya que encima hablamos de Star Wars. O sea, todo se cerró un círculo ahí, eso sí que fue redondo. Y coincidimos ahí con otras personas. Le recordaba a Juan otro día que estaban, por ejemplo, también los chicos del blog de La Hora de las Tortas. Y entrevistamos a Salvador Larroca, que es el autor de los dibujos de estos cómics. Honestamente, yo acudí a hacer esas entrevistas estando haciendo esta colección, yo lo he coleccionado y demás. Sí. Esta y otras derivadas que había de Star Wars, la serie Star Wars Central, la serie de Darth Vader, no sé si había sido ya Obi-Wan, pero había varias. Evidentemente yo estaba enamoradísimo del personaje de Afra, que todavía estoy reivindicando que le hagan una serie o una película a Afra, o que aparezca menos como personaje secundario en una de las nuevas películas. Y acudía con esta, digo, jolín, ¿qué le pregunto yo a Salvador Larroca? Que a los de la Juan contesto de quién es Salvador Larroca. ¿Qué le pregunto de esta persona? Yo soy más del cine, aunque leo muchísimo cómic, aquí podéis ver y demás. Digo, pues jolín, evidentemente. Para mí Star Wars en España es Constantino Romero, es la voz de Darth Vader. Que además es que está ahí con la original, que es que hizo un trabajo titánico, encomiable. Digo, pues joder, le puedo decir que por qué no le ha dado por dibujar a Constantino Romero, ¿no? En el cómic, porque además Salvador Larroca, si algo que tiene en lo que es especialista, es que es muy, muy, muy bueno con el tema del parecido facial y con el tema también de lo que son las máquinas, los objetos, las naves, todo lo que es la tecnología y demás. Sí, la referencia fotográfica la domina bastante. La clave es, si os gusta ese tipo de dibujo, creo que era delineante o algo así, si no recuerdo mal, o arquitecto o algo así. O sea, que me meta una buena colleja que me la merecería, pero me suena que era algo así. Entonces se nota mucho también el tipo de perspectiva y de dibujo que hace, que seguro que controla la perspectiva caballera y la isométrica a saco, porque se ve mucho en su dibujo. Le sugerimos eso. Quedó así y bueno, pues sí que es verdad que está un tema de derechos. Él ha tenido varias anécdotas con el tema de los parecidos faciales. En el contexto que os va a dar Juan también vais a descubrir alguna. Ahí quedó la cosa. La entrevista en mi web, en la web en la que yo estaba, ya no se puede leer porque esa web desapareció. La podéis encontrar en Cómics para Todos, que está ahí transcrita. Tenemos el audio grabado y todo. Bueno, ya entonces con lo que nos has contado, lo del hecho de meter a un personaje real lo veo difícil, pero como tú también tienes tendencia a meter cameos de cosas españolas, yo te iba a preguntar si, ahora que estás dibujando Darth Vader, si se te habría ocurrido meter un homenaje a Constantino Romero. No lo he pensado, vamos a ver, no lo he podido hacer. Es que me están dando la lata mucho con el tema de los parecidos, de que cuando meto personajes, algún amigo más he metido, vuelta a firmar contratos y me da un poco de miedo hacer algo de ese estilo porque me van a poner pegas y lo que se puede convertir en un cameo bonito a lo mejor se convierte en una pesadilla para mí. O sea, por eso es un tema un poco delicado. El mayor que he podido hacer hasta la fecha ha sido poner a la propia España en un mapa galáctico, que en principio no me dejaban, la puse y como no saben dónde está España, pues no se han dado cuenta. Pero lo de Constantino me parece una buena idea si tuviera la oportunidad. Pero claro, esto implicaría que yo tendría que hablar con un montón de gente para pedir permisos. Si cojo y zumbo a Constantino, siempre habrá alguien que me saque los colores. Sí. Y estos son muy, muy, muy estrictos. Les haces 2 pirulas y no te digo yo lo que puede pasar, ¿sabes? Pero sería bonito de hacer. Y tiempo después salta la sorpresa y noticia, Salvador Larroca, Constantino Romero, mejor dicho, eran mal los titulares, resucita gracias a que aparece en un cómic dibujado por Salvador Larroca y él pues no recordaría muy bien y decía que un fan le había recomendado, o le había sugerido, mejor dicho, perdón, hacer esto. Entramos en contacto con Larroca en una firma y por eso tenemos este cómic firmado por él, le contamos la anécdota. Todo surgió así.
os queremos contar esta anécdota porque es un poquitillo nuestro granito de arena al mundo del cómic o del cine en el caso de pues, homenajear a alguien como Constantino Romero, lo cual me hizo ilusión porque, jolín, doblaba a los Gremlins, doblaba a Clint Eastwood. Para mí ha sido un referente desde mi infancia. Dobló a Batman, ¿eh? Doblaba a Batman. En la película de los 60. Sí, tal cual. O sea, es que era tremendo la cantidad de voces que había hecho. O sea, mogollón. Podríamos dedicarle un programa solo a él. ¿Por qué, además, gana tanta relevancia el hecho de que lo dibujase Salvador La Roca? Pues ahora os va a contar Juan un poco la figura de La Roca y la figura de Constantino Romero, como por qué digo que son súper grandes. Por si acaso esto os pilla demasiado jóvenes o demasiado profanos en el tema del cómic. Sí, hombre, La Roca es... cualquier biografía en la que entréis os va a decir que es el primer autor español que ganó un Eisner. Lo ganó con una serie de Iron Man que escribía Matt Fraction. Y eso ya, pues, habla muchísimo. Ahora estamos muy acostumbrados a que hay siempre 3, 4, 5, 6 autores españoles nominados y siempre hay un par que gana algo. Por suerte. Pero es que en aquel momento estamos hablando de tiempos pioneros, ¿no? No estamos hablando de los 80, de los 90 todavía tal, pero todavía estaba abriéndose camino todo el genio español que hay en el cómic en la industria americana. Entonces, que un autor español ganara un Eisner, pues en aquel momento fue brutal, ¿no? La Roca es hombre Marvel, ha trabajado en incontables series, es un tío que dibuja de maravilla. Es verdad que alguna crítica se la podía hacer, era un poco lo que hablábamos, ¿no? La referencia fotográfica, que quizá a lo mejor, pues sobre todo en la serie de Darth Vader, pues se ha visto de una manera muy clara, pero que al final es un dibujo muy eficaz, muy espectacular, que además se engancha con personajes que conocemos todos, con lo cual es una gozada siempre leer cualquier TVO que haga La Roca. Lo de Constantino Romero, además, no era nuevo para él. A él le ha gustado siempre el tema de los cameos. Y, por ejemplo, pues si buscáis por internet, vais a encontrar con mucha facilidad pues que también hizo un cameo, por ejemplo, de Leticia Ortiz o de Matías Prats, que lo hizo en la serie New Universal, que escribió Warren Ellis. Entonces, siempre le ha gustado, ¿no? Y además son guiños que siempre son divertidos de ver. Algún día entraremos en algún guiño más que hay por ahí de autores españoles, porque hay bastantes, ¿no? Es un programa que puede tener jugo. Y da gusto ver esas cosas porque, bueno, al final lo que quiere decir es que entramos un poco en el juego, ¿no? De reconocimiento a personas que se lo merecen. Claro, el de Constantino Romero tiene sentido por lo que tú decías, porque es parte esencial de la experiencia de Star Wars para cualquier espectador español. Más que era una época en la que no llegaba o apenas llegaba algo. No había versión original, o sea, todos conocimos a Darth Vader con Constantino Romero, ¿no? Y yo, no, es que descubrir a Constantino Romero ahora es que es imposible, ¿eh? Como dices en unos minutos, pero es Mufasa, es Batman, es Clint Eastwood, es tantas cosas Constantino Romero. Y yo he escuchado mucho a Constantino Romero hablar de Star Wars y siempre ha sido curioso, ¿no? Porque él siempre lo ha considerado como un trabajo más, o sea, él no entendía esta locura que teníamos todos por Star Wars y siempre lo dijo con una amabilidad y con el buen tono que tenía siempre. Sí. O sea, quiero decir, nunca lo dijo a malas, nunca quiso faltar a un seguidor de Star Wars, al contrario. Él siempre contaba muchas veces que él se dio cuenta de lo importante que había sido esto cuando vinieron dos aficionados y le pidieron que dijera, yo soy tu padre. Dice, yo no entendía nada, ¿verdad? Pero lo hizo, claro. Pero lo hizo. Entonces, porque él era muy partícipe de la pasión del fan, ¿no? A pesar de que no la entendiera. Pero eso lo explica muy bien. Encontré, cuando estábamos preparando este programa, una entrevista que publicó Cinemanía en el año 2012. Si se busca en internet se encuentra con relativa facilidad. Y ahí explica bastantes curiosidades de cómo hizo el doblaje de Star Wars. Al final, él no sabía que iba a doblar Star Wars cuando fue a trabajar. O sea, él no prepara el personaje de Darth Vader. Él llega y le dice, mira, oye, hoy te toca esto. Le llamaron a una sesión de trabajo. Ya está. Normal, o sea, él iba al estudio de doblaje y decía, oye, pues hoy hay que doblar esto. Y además él lo decía, dice que más que el tema de la boca, no verle la boca al personaje, que a él lo que le dolía era no verle los ojos. Claro. Porque son los ojos, la expresividad, lo que a él le inspiraba para poder hacer el personaje, ¿no? Construir su propio personaje. Y una curiosidad también que es divertida en el fondo, porque claro, con el yo soy tu padre, esa frase escondida para todo el mundo, que en el rodaje no se dijo tal cual. Exacto. Que James Earl Jones firmó una cláusula de confidencialidad para no poder decir nada antes del estreno. Que le escoció a David Prowse. Pues Constantino Romero podía haberlo contado a quien quisiera, porque no tenía cláusula de confidencialidad. Mira, él estaba en poder de la verdad. Él tenía el poder de la verdad, o sea que imagino que el entorno de Constantino Romero a lo mejor ya sabía que Darth Vader era el padre de Luke antes de ver ni. Habrá habido unas buenas risas en las cenas de Navidad, seguramente. Qué bueno, pues este es nuestro pequeño granito de arena, nuestro pequeño homenaje
que ya hemos contado en algún sitio por ahí, pero que vamos a dejar constancia, tanto para reivindicar de nuevo la figura de Constantino Romero Siempre. y del oficio de doblador, ¿por qué no? Y evidentemente de grandes primeras espadas del dibujo de España como Salvador La Roca y de todos aquellos, quizá algún día habría que hacer una lista, aunque seguramente sea un poco inabarcable y nos dejaríamos alguno, de dibujantes españoles que están en Marvel, DC, Dark Horse y demás, que son muchísimos más de los que la gente piensa. Sí. A por ellos. Hay que buscarlos en las librerías, que son muchísimos. Hasta luego. Adiós.